Está arraigado en la creencia del cristiano de que se puede pedir cualquier cosa, de cualquier tema y en cualquier circunstancia, y que Dios está obligado a concedernos absolutamente todo. Puesto de este modo y sin tener en cuenta el sentido del contexto en el que Jesús nos dice que podemos pedir lo que queremos, esta idea nos presenta como caprichosos y a Dios como sometido a concedernos las peticiones sin objeción alguna, solo porque interpretamos la frase bíblica de que nos va a dar todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Es una especie de ábrete sésamo a los tesoros del Padre o un expendedor automático que funciona por comando de voz con Jesucristo como garante. Yéndose Jesús, un poco adelante se postró a tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Después de leer y comprender erróneamente el significado de varios versos sobre las oraciones y peticiones, empezamos a notar que Dios no nos concede todo lo que pedimos y muchas veces ni siquiera pareciera escuchar a nuestras supuestas necesidades. Entonces caemos en la desesperación y en la idea de que algo estaré haciendo y Dios no me escucha, o algo pasa con este Dios que no respeta ni su propia palabra. Nuestra motivación para hablar con Dios suele estar cargada de nuestros intereses y deseos, por aquellas cosas que nosotros creemos necesitar y por las salidas que nosotros pretendemos dar a nuestros problemas y circunstancias. Nos gusta oír y creer que podemos tener cualquier cosa. Pero cuando Jesús oró, no tenía en mente el cumplimiento de sus propios intereses. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuando oramos podemos expresar nuestros deseos, no hay nada ilícito en ello. Pero la voluntad de Dios debe estar sobre la nuestra. Tenemos que leer y entender completamente el significado de las Escrituras para darnos cuenta de que cada respuesta a una oración se trata de una concesión a nuestras solicitudes de acuerdo a la voluntad del Altísimo y al propósito con el que somos llamados a vivir y servir dentro del reino. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. O el paralelo en Mateo 21:22 que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto no es un cheque en blanco ni garantiza que podemos conseguir todo lo que queramos, ni que se nos va a conceder todo lo que pedimos. Aquí la palabra clave es creyendo. No significa que interiormente tengamos la certeza de que se va a cumplir nuestra petición, sino que habla de confiar y encomendarle a Dios por medio de Cristo nuestro bienestar espiritual. Y es en ese sentido que todo lo que pidamos nos será otorgado. Muchas cosas de las que pedimos pueden herirnos o ir en contra de la propia naturaleza o voluntad del Altísimo. Tenemos que comprender de que Dios no tiene un propósito especial e individual en mi vida, sino que nuestra vida tiene un lugar dentro de su gran propósito. Jesús enseñó en la parábola del siervo infiel que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En estos términos, entonces, empieza a entenderse qué cosas pedimos en oración tienen respuesta. Todo lo que pidamos y nos dé el Padre, nos lo da porque en realidad nos es útil para el cumplimiento de su voluntad y nuestra plenitud y nuestro crecimiento espiritual. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, la incipiente iglesia oraba a Dios para que se les concediera valentía para difundir el Evangelio
en medio de las persecuciones, y así le fue concedido. Leamos Hechos 4 del 29 al 31. Pablo en la carta a los Colosenses pedía la oportunidad de que se abriera la puerta para predicar. Y acerca de los discípulos en Colosas, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, 9 y 4, 3. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo pedía a Dios que pudiese ir a verlos para seguir edificándolos en la fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover una guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus deseos. Santiago 4, 2 al 3 en la Biblia del lenguaje sencillo. Y aquí una declaración interesante y pocas veces notadas. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, humíllense delante de Dios y Él los exaltará. La mayor parte de nuestras oraciones son peticiones que abruman nuestros pensamientos. Compasiones, miserias, insuficiencias, penurias. Nuestro diálogo con el Señor es una lista interminable de cuestiones que no tienen al trono de Dios como centro de la gloria. Pedimos por esto, por aquello, por fulano, por mengano, que tienen no sé qué problema, por la sanidad, por avivamiento, por trabajo, por el Juanete y por las dudas. ¿Y la voluntad de Dios? ¿Y la sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Y el discernimiento para conocer y entender la voluntad y los tiempos? ¿Y las herramientas y recursos para cumplir con nuestro servicio al Señor y al reino? ¿Y la sabiduría para nuestro bienestar y crecimiento espiritual? Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Pero no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos, los incrédulos, andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No se trata entonces de pedir cualquier cosa para nuestras necesidades o deleites, ya que como Jesús mismo nos enseña, el Padre sabe que tenemos necesidad. Jesús nos ha puesto para que llevemos fruto, para ser limpiados y llevar más fruto aún y para que esto permanezca. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido o lo políticamente correcto. Pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida plena, realmente, es permanecer cerca suyo como un pámpano unido a la vid. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto. Dios sana, Dios provee, Dios restaura, Dios exalta, Dios humilla, Dios salva. Ni la fe ni la oración lo hacen. Y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Pero nuestras oraciones son parte del proceso en tanto que oremos y pidamos como conviene de acuerdo a su voluntad. El recurso más poderoso que poseemos es la comunión mediante la oración que nos permite entender en la intimidad con Dios cuál sea su voluntad agradable y perfecta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.